Las familias que corresponden a estudiar en la semana número 9, continuamos todavía con la unidad de aprendizaje 4, son Malvaceae, Caricaceae, Passifloraceae, Cucurbitácea, Myrtácea y Apiaceae. La primera familia de esta clase es Malvaceae. Ella pertenece al orden Malvaceae. Ahora bien, recordemos algunas especies que pertenecen a ella. Me imagino que ustedes pensaron en la cayena. Muy bien, esa es. También tenemos el cremón, que seguramente lo han visto cuando han ido a las playas de Falcón, de Chichirivichi, esa área. Generalmente todos esos cayos, sus costas, están con cremón. Eso seguramente ustedes lo han visto. Ahora, ¿cómo se caracterizan ellas? Son plantas leñosas o herbáceas. Presentan mucílago. Generalmente van a tener tricomas estrellados, como estos que vemos por aquí. Estos son los tricomas y fíjense que se asemeja a una estrella. Pero también vamos a tener en algunos casos, como es en el género Thespesia, vamos a encontrar escamas peltadas. Ahora, sus hojas son simples, alternas, con estípulas. Aquí observamos entonces una hoja de hibiscus de la cayena. Vean que es una hoja simple. Y ellas van a tener estípula. Esto por supuesto lo van a observar mejor cuando hagan la práctica. Las flores de las malváceas son en general hermafroditas, actinomorfas, a menudo con brácteas conspicuas, llamado epical o calículo, corola dialipétala, estambres monadelfos, anteras monotecas, granos de polen espinuloso, gineceo sincárpico, carpelo 2 a muchos, ovario súpero y placentación axial. Muy bien, ahora esas características que acabamos de leer, vamos a verla en este dibujo que es una sección longitudinal de una flor de Gossypium hirsutum, el algodón. Muy bien, entonces esto es la flor del algodón. Vamos a ir viendo cada una de sus partes. Esto que tenemos por aquí es el pedúnculo floral. El calículo, como se los mencioné cuando hablamos ahora, esto es unas brácteas que aparecen antes de los sépalos. Entonces esto es el calículo, esto que dijimos por aquí, que es el epicalis o calículo. Luego en la flor vamos a encontrar aquí, serían los sépalos. Estos serían los sépalos. Y estos serían los pétalos. Dijimos que la corola generalmente es dialipétala. Luego tenemos los estambres monadelfos. Véanlo aquí. ¿Qué significa estambres monadelfos? Son estambres unidos por su filamento. Obsérvenlo aquí. Esto sería el tubo estaminal y estos serían los ápices de cada uno de los estambres que unen ese tubo estaminal. Luego tenemos el polen, véanlo por aquí. El polen tiene una excina con espina. Por eso decimos que es un grano de polen espinuloso. Y luego el gineceo es sincárpico, carpelo 2 a muchos, ovario súpero, véanlo por aquí. Esto por supuesto, esto que observan al final de esta imagen, esos son el estigma que se dividió en 5 y eso representarían cada uno de los carpelos. Y la placentación es axial. Aquí, aunque es un corte longitudinal, vemos completo cómo los óvulos están ubicados en el centro. Las especies de esta familia tienen importancia económica y alimenticia. Si encontramos el quimbombó, Abelmoschus esculento, que es una planta originaria de África, y se utiliza específicamente el mucílago de sus frutos, los cuales se utilizan para espesar sopas y además desde el punto de vista medicinal
También lo podemos utilizar en afecciones de la garganta. Otra importancia también es el caso de su semilla, los cuales tostadas se utilizan como sustituto del café. Hibiscus sudarifa, la flor de Jamaica, conocida por todos nosotros. Es una planta originaria de África tropical. Las flores se cosechan cuando adquieren un color rojo muy pero muy intenso, luego se dejan secar y estas se utilizan principalmente para bebidas refrescantes. Además, se pueden utilizar también para la elaboración de mermeladas. Tienen importancia desde el punto de vista medicinal porque tiene propiedades diuréticas. El algodón, Gossypium hirsutum, es de origen americano y el producto principal que se obtiene de esta especie es la fibra, que es el textil natural más importante del mundo. Además de ser utilizado en la industria textil, también se utiliza como forraje para la alimentación animal en la fabricación de aceite comestible, en el cual se extraen de su semilla. Además también se utiliza en cosméticos. Aquí entonces podemos observar una plantación de algodón. Vean la cantidad de frutos abiertos que tenemos y eso que ustedes observan blanco, esas son las fibras. En la parte superior también vemos otra especie que pertenece a Gossypium, que es Gossypium barbadense. Ella va a tener unas fibras que en muchos casos muchos autores la mencionan como fibras extra largas. También encontramos especies que son malezas en nuestro cultivo, como es el caso de malva brava, Malacra aceifolia y la escoba negra, Malvastrum coromandelianum. También son malezas muchas especies denominadas comúnmente como escobilla, como es el caso de Sida acuta y Sida corimbosa. Como ornamentales mencionamos a la cayena, Hibiscus rosa sinensis. Esta es la flor de la cayena. La cayena, aparte de ser una planta muy bonita desde el punto de vista ornamental por sus flores, por el colorido de sus flores, también se utiliza desde el punto de vista medicinal, ya que infusiones de estas flores sirven para aliviar los problemas de insomnio. Además, sus hojas se consumen cocidas. Otra especie también importante desde el punto de vista ornamental es malva real, Alsea rosa. Vean el colorido que presentan sus hojas y estos son utilizados en muchas avenidas y en muchos jardines. En las costas de nuestro país crece un árbol que es el cremón de especie Polpunea y lo vamos a encontrar en muchos casos en las costas del estado Falcón. Otras especies utilizadas como ornamental son los farolitos japoneses, Abutilon pictum. Vean entonces las flores que tienen ellas que parecen unos farolitos y se observan muchas líneas rojizas muy llamativas. También los malvaviscos, Malvaviscus arboreus, la variedad arboreo y la variedad penduliflorus son utilizados desde el punto de vista ornamental, específicamente en jardinería. Cuando se vio en la clase de sistema de clasificación lo relativo a los grupos monofiléticos, deben recordar que en sistemática el objetivo es construir cajitas en cuyo interior todos los taxones que introducimos deriven del mismo ancestro. Ahora bien, si se descubre que en una caja se tienen taxones que deriven de diferentes ancestros, entonces estos taxones no son monofiléticos. Y habría que deshacer esta cajita y construir una nueva adecuada a los sistemas de clasificación. Cuando vemos este árbol que tenemos por aquí, observamos que hay una rama clara para lo que llaman la subfamilia Tilioide. Esta rama que vemos por aquí, esta es la rama que llaman la subfamilia Tilioide. También vemos otro clado, que tenemos por aquí, que está conformado por la subfamilia Malvoide, que son las malváceas actualmente. Un ejemplo de ello tendríamos entonces el algodón. Y la otra subfamilia que serían las bombacoides, que son las bombacáceas actuales. Y aquí un ejemplo de ello tendríamos a la ceiba. Sin embargo, vemos
todas estas ramas, unas basales a las tilioides, serían estas que tenemos por aquí, que serán las basales a las tilioides, y otras ramas que están entre las tilioides y el clado bombacoide malvoide, que sería esta otra rama y esta otra rama. Todas esas ramas anteriormente estaban en la subfamilia esterculoide. Como vemos, este árbol está hecho con datos morfológicos y moleculares. Quiere decir que la cajita que se había hecho con la familia Sterculiaceae no es monofilética, puesto que aquí vemos que distintas ramas salen de distintos orígenes, no tienen todos los mismos ancestros, como lo vemos por aquí. Esta rama tiene un origen, esta otra rama tiene otro origen y esta otra rama tiene otro origen. La única forma de hacer una caja donde todos los que aquí están en este árbol deriven de un mismo ancestro es convertir a todos en una gran familia que es Malvaceae, como muchos autores lo entienden actualmente. Otros, como Heywood, buscan la otra opción, que es entonces para mantener a las Tiliaceae como familia, a las Bombacáceas y las Malvaceae como familias también. Todas las ramas que antes eran Sterculiaceae y que se observan que no tienen un mismo ancestro, lo convierten en pequeñas familias aparte. Hay dos grandes opciones, una que es la más aceptada, que es convertir todo en una sola familia, y el nombre que se le toca sería Malvaceae. Y la otra opción, según lo planteado por Heywood, es encontrar que las Malvaceae siguen siendo Malvaceae como eran tradicionalmente, igual que las Bombacáceas, pero convertir cada una de las ramas de las Sterculiaceae en una familia. Entonces encontramos que el cacao pertenece a la familia Visneriaceae. Aquí entonces tenemos el cacao, y según lo planteado por Heywood, ella va a pertenecer a la familia Visneriaceae. Las especies de esta familia tienen una distribución pantropical. En Venezuela tenemos 30 géneros nativos, 2 cultivados o naturalizados y 120 especies en total, de las cuales 14 son endémicas. Ahora nos toca estudiar la familia Caricaceae. Esta familia pertenece al orden Violale. En esta imagen observamos una planta que pertenece a esta familia, que es la lechosa, y que me imagino que ustedes conocen muy bien. Esto es la planta de la lechosa, vean el biotipo y observen sus frutos. En frutos en la planta, y aquí un detalle de ellos. Sus especies se caracterizan por ser plantas estipitosas de madera suave. Van a presentar látex, carácter importante en esta familia. Las hojas, vean las hojas en esta imagen, son hojas simples, hojas alternas, y van a tener un pecíolo muy pero muy largo. Además, ellas van a ser palmatinervias, van a ser también lobuladas hasta digitadas y no tienen estípula. Entonces aquí vemos la planta de carica, de la lechosa, vemos sus hojas y vemos en este caso sus frutos. Las flores son actinomorfas, pentámeras y unisexuales. Carácter importante y diagnóstico en esta familia. A veces esas flores pueden ser hermafroditas, como es el caso de algunas especies cultivadas como carica papaya. Los sépalos son 5 unidos. La corola es gamopétala. Los pétalos son soldados hasta muy arriba en las flores masculinas y unidos solo en la base en las flores femeninas. Este que tenemos aquí, esto es una flor femenina. Y esta que tenemos por aquí en esta imagen es una flor masculina. En esta imagen podemos observar entonces una flor masculina, que sería esta que tenemos aquí, y una flor femenina de
carica papaya, es decir, de la lechosa. Ahora bien, en la flor masculina, véanla, tenemos dos series de estambres y esos estambres son epicorolinos. Vean también que vamos a encontrar un pistilorio. En la flor femenina vamos a encontrar entonces un gineceo con ovarios súperos formado por 5 carpelos, como lo vemos aquí en esta sección transversal. Y los óvulos van a estar ubicados en las paredes, por lo tanto es una placentación parietal. Y el fruto que se desarrolla es un fruto tipo baya. Una especie importante en esta familia es carica papaya, la lechosa. Se cultiva principalmente por sus frutos comestibles. Todos conocemos el fruto de la lechosa, lo consumimos en fresco, en trozos, en jugo, pero también puede ser utilizado en la elaboración de mermelada y todos, por supuesto, me imagino que conocemos el dulce de lechosa que comemos en Navidad. Además, tiene importancia su late, ya que de él se han elaborado algunas gomas de mascar y tenemos la papaína. Esto que observamos aquí son sus semillas y esas semillas se han utilizado en forma artesanal para controlar los parásitos intestinales. La mayoría de sus especies se distribuyen en el continente americano. Solamente 2 especies pertenecientes al género Silicomorpha se encuentran en África. En Venezuela tenemos 3 géneros: Carica, Vasconcelea y Jacaratia. Passifloraceae pertenece al orden Violales. Especies que ustedes conozcan de ella, tenemos entonces la parchita, tenemos la curuba, entre otras muchas que vamos a ver más adelante. Características de estas especies: son plantas trepadoras, herbáceas o leñosas. Van a presentar zarcillos que representan inflorescencias modificadas. Aquí vemos entonces, vean esto que tenemos por aquí, esto es el zarcillo. Ahora, también aparte de ser plantas trepadoras, vamos a encontrar arbustos o árboles, es muy raro encontrarlos, pero lo vamos a ver, y generalmente van a presentar glucósido cianogénico. Como les comenté en la diapositiva pasada, es raro encontrar arbustos o árboles, pero aquí les mostramos Passiflora lindeniana, que es un árbol de 12 a 15 metros de alto. Las hojas son alternas y simples, casi siempre lobadas con venación palmeada. Aquí lo podemos observar, vean esta hoja es simple, vean las nervaduras palmeadas. Además, vamos a encontrar nectarios, como lo vemos en esta imagen. Estos son los nectarios que van a estar en el pecíolo, característico entonces de las passifloraceas. Además, van a presentar estípulas. Características de las flores: estas son hermafroditas, períginas, diclamidias, actinomorfas, corola dialipétala, estambre 5, corona y androginóforo presente. Ahora bien, veamos entonces esta flor que tenemos aquí y veamos las características que acabamos de mencionar. Esto que tenemos por aquí serían los sépalos. Estos serían los pétalos. Aquí tendríamos entonces la corona, esto que ustedes ven aquí, que serían como unos filamentos petaloideos, y aquí tendríamos el androginóforo. Recuerden que este término es un eje que eleva a los estambres y al gineceo. Entonces aquí observamos los estambres y observamos el estilo
y en los estigmas, que serían esto que tenemos por aquí. Eso entonces son las partes de una flor de una pasiflora. En un corte longitudinal de una flor de pasiflora, como lo vemos en este dibujo, vamos a detallar lo que vimos anteriormente. Dijimos que esto que tenemos por aquí son los sépalos. Estos serían los pétalos, que recuerden que dijimos que es una flor dialpétala. Estos serían los estambres, el androginóforo, los estambres que tenemos por aquí y el gineceo. Este es el ovario y estos son los estigmas. El ovario es súpero, presenta un gineceo sincárpico, tricarpelar y de placentación parietal. Aquí en este esquema lo podemos observar. Entonces esto es un corte transversal del ovario. Vemos que es tricarpelar, unilocular y presenta numerosos óvulos de placentación parietal. Y el óvulo, como lo vemos en este caso, es anátropo. Las flores de las pasifloráceas pueden presentar varios colores. Vamos a encontrar flores blancas, también verdes, rojas, azules y moradas. Esto es con la función específica de atraer una gran cantidad de abejas, mariposas, avispas, polillas, aves y podemos también atraer hasta murciélagos. Las cápsulas o bayas, cuyas semillas tienen un arilo mucilaginoso y coloreado, son dispersados por aves. Las larvas de mariposas del género Heliconia se alimentan de plantas de esta familia. Tenemos un ejemplo en el caso de Agraulis vanille, que sería esto que tenemos aquí. Estas son unas mariposas del género Agraulis y estas son las larvas. Lo que les quiero comentar es que las larvas de este género solamente se van a alimentar de plantas del género Passiflora. El fruto es tipo baya, como es el caso en Passiflora edulis. Recuerden que el fruto tipo baya es un fruto carnoso, polispermo, indehiscente. También encontramos fruto tipo cápsula, como en Passiflora capsularis. Vean entonces el fruto aquí totalmente dehiscente. Una de las características más importantes que agrupan a la familia Passifloraceae es esta estructura que podemos observar aquí, que la vamos a denominar corona. Muchas de las especies de esta familia tienen importancia alimenticia, ya que tienen fruto comestible. Ejemplos de ello tenemos Passiflora mollissima y Passiflora edulis. Passiflora mollissima o curuba se utiliza específicamente el fruto fresco, y en el caso de Passiflora edulis, llamada también maracuyá, flor de la pasión, parchita, igualmente sus semillas se utilizan para la elaboración de jugo, como lo vemos aquí, y además se utiliza también para la elaboración de diferentes tipos de mermeladas o tortas o jugos. Passiflora quadrangularis, badea, parcha real, se utiliza para la elaboración de jugos. Esos jugos pueden ser cocidos. Todo este fruto se cocina y luego se licúa, obteniendo un fruto como una chicha muy pero muy rica. También se puede utilizar para la elaboración de jaleas, de mermeladas, de tortas, y cuando están verdes se consumen cocidos como verduras. También tenemos otras especies que se pueden utilizar como ornamentales por lo vistoso de sus flores, como es el caso de Passiflora alata. Las especies de esta familia tienen una distribución principalmente tropical,
Se cuentan con 18 géneros y 630 especies a nivel mundial, y en Venezuela contamos con 3 géneros y 87 especies, de las cuales 4 son endémicas. La siguiente familia a estudiar es Cucurbitaceae, la cual pertenecen al orden Cucurbitares. Ejemplos de esta familia que ustedes deben conocer: tenemos la auyama, vean el fruto, que ustedes lo consumen muchísimo seguramente. También tenemos el fruto del estropajo, pero también tenemos la patilla, el melón y otras más que veremos más adelante. Sus especies se caracterizan por ser plantas trepadoras mediante zarcillos, como lo podemos ver aquí. Este es un zarcillo, y estos tienen origen caulinar y se van a desarrollar en los nudos. Además, presentan haces vasculares bicolaterales. Les voy a dejar para tarea que ustedes me definan qué son haces vasculares bicolaterales, y se han discutido en las sesiones de clase. Sin embargo, les voy a adelantar. Fíjense esto que observamos aquí, cómo se denomina, qué tejido es este que tenemos por aquí y qué tejido es este que tenemos aquí y este que tenemos por aquí. Entonces, esta es una tarea que tienen que hacer ustedes. Sus hojas son alternas, simples, o a veces también podemos encontrar algunas especies con hoja compuesta. Su venación es palmada, véanlo aquí, venación palmeada, y las hojas son frecuentemente palmatilobadas, como la vemos aquí en este ejemplo. Además, ellas no tienen estípulas. En Cucurbitaceae, las flores son unisexuales. Aquí vemos entonces una flor masculina y aquí vemos una flor femenina. Aquí vemos entonces sexos separados. Pero sin embargo vamos a encontrar en algunos casos hermafroditas. Las flores son actinomorfas y epígenas. El cáliz va a estar formado por 3 a 5 sépalos y la corola de 3 a 5 pétalos. Estos van a ser libres o más frecuentemente unidos. Generalmente podemos encontrarlo amarillo, anaranjado, o también podemos encontrarlo blanco verdoso. Ahora bien, el androceo, esto que tenemos por aquí, está constituido por 5 estambres fusionados en una sola estructura que se denominan sinfiandro. Fíjense entonces estos van a estar unidos en una sola estructura que es la que se denomina sinfiandro. Las anteras son monotecas. El gineceo es tricarpelar, sincárpico, ovario ínfero a semiínfero. Presenta placentación parietal, a veces 3 locular con placentación axial. Aquí vemos entonces una flor masculina. Vean lo que les expliqué. Estos son los estambres, estas son los estambres en una sola estructura, que es lo que vamos a denominar sinfiandro. Estos son las anteras y estos son los filamentos. En este caso, entonces vemos una flor femenina. Aquí observamos el estilo que vemos por aquí y el hipanto. El hipanto totalmente unido al ovario. Por lo tanto, es un ovario ínfero. Vemos el estilo y los estigmas. Esto es la corola y esto es los sépalos, que el conjunto de sépalos, recuerden que forman el cáliz. Aquí observamos una flor de pepino, Cucumis sativum. Este es el ovario que dijimos en la diapositiva pasada, que ellos tienen un ovario ínfero, y esto es el zarcillo. Recuerden que les comenté que el origen del zarcillo es caulinar. Además tenemos el cáliz y la corola. Esta que vemos aquí es la corola y esto que vemos aquí es el cáliz. En Cucurbitaceae encontramos varios tipos de frutos,
como es el caso de la baya tipo Peponidae. Ejemplo, en la auyama, vean lo duro que es el pericarpo. Y también encontramos bayas dehiscentes o cápsulas carnosas, como en especies del género Mumordica. Aquí lo podemos observar. Este es un fruto carnoso, pero es dehiscente. Y por último, tenemos también el fruto tipo cápsula Pyxilio, como en especies de lufa. Aquí entonces tenemos el fruto de Mumordica charantia, el cundiamor. Este es el fruto, como vimos en la diapositiva pasada. Este es una baya dehiscente o una cápsula carnosa. Y la del estropajo o especies de lufa, aquí vemos entonces que es una cápsula tipo Pyxilio. Pyxilio, fíjense, aquí se observan los huequitos por donde generalmente sale la semilla. Aquí vemos el fruto inmaduro de lufa. La importancia económica de esta familia específicamente va por el cultivo de las especies por sus frutos. Así tenemos un ejemplo, como es el caso del melón, Cucumis melo, el cual se utiliza en forma fresca. Este fruto se utiliza en forma fresca y además este tiene altos contenidos en vitamina C y vitamina A. También sirve en muchos casos como diurético. Por sus frutos también se cultiva la auyama, Cucurbita mochata. Los frutos son utilizados para la elaboración de quesillos, tortas, pero también pueden ser utilizados para darle espesor a diferentes tipos de granos y a los diferentes tipos de sopas también. Y sus flores también son consumidas y muy apetecidas. También el calabacín, Cucurbita pepo, es importante por el cultivo de sus frutos. Aquí entonces podemos observar el fruto del calabacín. Este fruto generalmente se consume más que todo cocido, pero también en muchos casos podemos utilizarlo en forma fresca. Citrullus lanatus, conocida como patilla, también es otra fruta que se utiliza en forma fresca. Ella posee gran cantidad de vitamina y aparte de eso presenta gran cantidad de agua, la cual se utiliza como diurética. Otra especie importante es la chayota, cuyos frutos son utilizados en forma fresca, en ensalada, pero también son utilizados en formas cocidas, en sopas, guisos, etc. Aquí podemos observar entonces los zarcillos. Aprovechemos y recapitulemos algunas de las características que hemos visto. Y esta planta es originaria de América tropical. También es importante mencionar al cabello de ángel, Cucurbita ficifolia, el cual se utiliza específicamente para muchas comidas, pero hay un dulce que se denomina cabello de ángel que es muy apetecido por muchas personas. El pepino, Cucumis sativus, es originario de la India y sus frutos, que lo podemos observar por aquí, este es el fruto del pepino, es utilizada principalmente en las ensaladas. De la especie Lagenaria siceraria, también llamada calabaza de los peregrinos, se utiliza el fruto, como lo podemos ver aquí, y de él se obtienen recipientes para almacenar agua. La distribución de las especies de esta familia son fundamentalmente tropical. Vamos a encontrar en Venezuela alrededor de 23 géneros y 79 especies, y de estas 79, 5 especies son endémicas. Otra familia importante a estudiar en esta semana es Myrtaceae. Ella pertenece al orden Myrtiflora. Pensemos en algunas especies importantes. Aquí ustedes tienen algunos ejemplos. En este caso, esto es la guayaba. Me imagino que la conocen. Pero también vamos a encontrar otras especies que también ustedes conocen, como es la perita, el puma rosa, el eucalipto. Todas esas son especies pertenecientes a esta familia.
Sus especies se caracterizan por ser árboles o arbustos. Generalmente vamos a encontrar la corteza desprendiéndose en láminas. Véanlo en esta imagen. Vean cómo toda la corteza se va desprendiendo en láminas, pero muy finas. Además, van a presentar hojas simples. Véanlo aquí, las hojas totalmente simples. La podemos encontrar también opuestas. En este caso o en este ejemplo son hojas opuestas. Van a ser coriáceas con puntos translúcidos y no van a tener estípulas. Sus flores son hermafroditas, actinomorfas y epíginas. Presentan 4 o 5 sépalos libres, de 4 a 5 pétalos libres. Los estambres son numerosos, el ovario es ínfero o semiínfero y presenta placentación axial. En este esquema que tenemos aquí, que es una sección longitudinal de la flor de Myrtus, observamos entonces que este es el gineceo, este que tenemos aquí, esto es el hipanto, y el hipanto está totalmente soldado al ovario, por eso es un ovario ínfero. También vemos los sépalos por aquí y los pétalos. Y los estambres son numerosos y muy vistosos. En muchos casos, las flores de las mirtáceas presentan mucha vistosidad y colorido, más que todo por los estambres. Los frutos pueden ser paxiformes o cápsula loculicida. Esta familia tiene importancia económica por el cultivo de sus frutos. En este caso mencionamos a la guayaba, Psyllium cuajada. Esta es una especie de origen americano cuyos frutos son utilizados para la elaboración de jugos, mermeladas y dulces en general, principalmente por su sabor y riqueza en vitaminas. También podemos mencionar a especies que se utilizan como fruto fresco, en el caso del pomagás, Syzygium malacense, y la pezhua, Syzygium cumuli. También se consume como fruto fresco el Syzygium jambos, la poma rosa. Esto es el fruto, véanlo aquí, y estos son las flores. Vean la cantidad de estambres que tiene esta flor, estos estambres totalmente exertos. Plinia cauliflora, conocida como jaboticaba. Fíjense lo importante de esta característica en esta especie es que los frutos, veanlo aquí, la cantidad de frutos que tiene, frutos verdes y frutos maduros, nacen, por supuesto las flores y los frutos nacen directamente del tallo, y a eso es lo que nosotros vamos a denominar caulifloría. Esta planta se consume directamente como fruta fresca, pero también se preparan refrescos, mermeladas, licores y vinagres caseros. Otras especies son utilizadas como especias. En el caso de el clavo de olor, Syzygium aromático. Este es un árbol originario de las Islas Clavo, cultivado por el interés de sus botones florales. Esto que observamos aquí son los botones florales totalmente secos de esta planta. Se comercializa entera o molida como aromatizantes y conservantes de comidas. Produce además un aceite con propiedades antisépticas y analgésicas, como por ejemplo para el dolor de muela. Es muy eficiente, se coloca directamente en la muela y alivia totalmente el dolor. Pimienta racemosa, también conocido como el bayrum o malagueta. De sus hojas se extraen aceites principalmente que van a ser utilizados en cosméticos y medicina. También los aromas se utilizan para aromatizar bebidas y expectorantes. La madera de esta planta se utiliza en carpintería y para postes de cerca. Pimienta dioica, pimienta de Jamaica o guayabita es una planta tropical que se ha utilizado en la industria de la perfumería
como especie en la elaboración de diferentes comidas por su sabor dulce y agradable que presentan su fruto. Aquí lo podemos ver, estos son los frutos secos de esta especie. También se han realizado investigaciones que han demostrado que el aceite de su semilla inhibe completamente el crecimiento de varias especies de Fusarium y de Aspergillus. Otras especies se utilizan por su madera como ornamentales o para reforestar suelos degradados. Un ejemplo de ello son especies de eucalipto. Sus especies son casi en su totalidad australianas. Son utilizados para la obtención de pasta de papel. También tienen unas características importantes que es la abundancia en sus hojas de aceites esenciales que tienen propiedades antisépticas, lo que dificulta su descomposición. Además, esto causa lo que llamamos los efectos alelopáticos. Eucalyptus regnans es una planta o un árbol que llega a medir más de 110 metros de alto. Varias especies de Melaleuca y Callistemum son cultivadas como ornamental. Aquí tenemos entonces el ejemplo del cepillo. Fíjense cómo sus inflorescencias son muy llamativas por su coloración. Sus especies se distribuyen en el trópico y subtrópico, con dos centros principales de distribución. En América, donde vamos a encontrar entonces los frutos baxiformes, y Australia, donde encontramos las especies con frutos capsulares. La última familia que nos toca estudiar en esta semana es Apiaceae o Umbellifera. Ella pertenece al orden Umbelliflorae. Ahora, como hacemos en todas las clases o todas las familias, especies que ustedes conozcan que pertenezcan a ella. Me imagino que saben que el apio España, el anís dulce, la zanahoria, que me imagino que la conocen todos, ellas pertenecen a esta familia. Sus especies se caracterizan por ser hierbas anuales o perennes, son muy aromáticas, sus hojas son alternas, pinnadas o palmadamente compuestas, con la base del pecíolo envainadora. Eso que les comenté lo podemos observar en esta figura. Aquí vemos la hoja compuesta, véanlo aquí, la hoja totalmente compuesta, y esto sería la base del pecíolo, que es totalmente envainador. Esta es una característica importante en estas especies desde el punto de vista taxonómico. Sus flores son pequeñas, actinomorfas y hermafroditas. Aquí entonces podemos observar, vean las flores de algunas de las especies de esta familia, característica de ellas. Ahora bien, las inflorescencias son tipo umbela. Vean esta imagen, esta es una umbela simple y esta que tenemos de este lado es una umbela compuesta. Esta es una umbela de umbela. El gineceo es bicarpelar, ovario ínfero y tiene placentación axial. En esta foto entonces observamos el ovario, que es totalmente ínfero. También lo podemos observar en esta otra foto, y en la siguiente observamos también el ovario, que es ínfero. Carácter importante también en ello, si observamos los estilos, estos serían los estilos que se bifurcan en dos, ellos van a tener la base totalmente inflada. Esto es lo que se denomina estilopodio. Lo observamos en esta foto, en esta otra foto que tenemos aquí, y aquí también lo podemos resaltar. Y este estilopodio tiene función vexilar. El fruto es un esquizocarpo. Si vemos en esta figura, estos serían los mericarpos. Este sería un mericarpo y este sería el otro.
los cuales van a permanecer unidos por el carpóforo. Este que tenemos aquí es el carpóforo. Es importante que veamos también que aquí queda entonces el estilo y el estigma y podemos observar el estilopodio. Esta familia presenta gran importancia económica, ya que sus especies pueden ser utilizadas desde el punto de vista alimenticio, especia y también pueden ser utilizadas en jardinería como ornamentales. La zanahoria, Daucus carota, se puede consumir de muy diversas formas. Podemos consumirla cruda, podemos consumirlas también al vapor, utilizarlas en sopa, en diferentes tipos de ensaladas y además es un alimento con gran cantidad de vitaminas y minerales. Vitamina, específicamente la vitamina A, y que se ha utilizado en muchos casos para la vista. También mencionamos al eneldo, Anetum graveolens. Esta planta se utiliza como aromatizante para las comidas, pero también lo podemos utilizar como digestivo, diurético y espasmódico. Aquí podemos observar el tipo de inflorescencia que describimos anteriormente, que es característico de esta familia, que son las umbelas. El Apium graveolens, el celery, también es utilizado como especia y de él se utilizan específicamente sus hojas. Se utilizan en sopas, en guisos y también se consumen en fresco y tiene desde el punto de vista medicinal mucha importancia, ya que puede aliviar los problemas estomacales. Pimpinella anisum, el anís, es otra especia cuyas semillas se utilizan en panadería, dulcería y repostería. Y también en la elaboración de licores, como ejemplo de ello tenemos el anís. Entonces aquí ustedes pueden observar las semillas, las cuales son las que son utilizadas para darle sabor a los diferentes dulces en repostería, como les acabo de explicar. Estas son todas las semillitas, todas estas semillas secas. Otra especie importante es el comino, Cuminum simim. Ella es considerada una especia porque se utilizan sus semillas molidas para darle sabor y gusto a las diferentes comidas. El cilantro, Coriandrum sativum, y el perejil, Petroselinum crispum, también son especies utilizadas como especias, ya que muchas de ellas sirven para darle sabor y aroma a muchas comidas. Y en este caso se utiliza principalmente las hojas. Especia también importante es el hinojo, Phoenicula vulgare. El hinojo se utiliza como hierba aromática, se utilizan los tallos y las hojas y a las comidas les da un sabor y aroma a anís. También se preparan algunas bebidas y también sus semillas son utilizadas desde el punto de vista medicinal. El apio, Arracacia santorrhiza, es una planta originaria de los Andes. Se cultiva principalmente por su raíz reservante, que es de sabor agradable y de fácil digestibilidad, ya que posee un almidón muy fino, alto contenido de calcio y vitamina A. Aquí entonces podemos observar una planta de apio y con estas raíces reservantes. Aquí en esta figura también la podemos observar. Estas raíces se utilizan para preparar diferentes sopas de pollo, de ganado, mondongo, etc. Y es muy, pero muy nutritivo. La centella asiática. Esta planta se usa como medicinal por sus propiedades cicatrizantes, analgésicas, antimicrobianas, digestivas y antivirales. Ericium giganteum es una planta muy utilizada desde el punto de vista ornamental, más que todo por sus inflorescencias que son de color azul morado. Muchas especies pertenecientes a esta familia son venenosas. Destacan algunas especies del género Cicuta. Estas se caracterizan por presentar unos tallos largos de color pardo rojizo y además tanto sus hojas como los frutos son venenosos por la presencia de gran cantidad de alcaloides. Conium maculatum
también llamada cicuta. Esta fue la planta con la cual fue envenenado Sócrates. Se dice que el consumo de 6 a 8 gramos de hojas de cicuta puede ocasionar la muerte de una persona. Hydrocotyle umbellata, conocida como lochita, es maleza en cuerpos de agua, pero también tiene una función desde el punto de vista medicinal porque es oxigenante cerebral. Panax ginseng, conocida como ginseng, es una planta originaria del este de Asia, cuyas raíces se comercializan por sus propiedades estimulantes y estomacales. Sus especies tienen una distribución cosmopolita. En Venezuela tenemos 14 géneros, 42 especies y 2 especies endémicas. Y en el mundo tenemos alrededor de 450 géneros y de 3.500 a 3.700 especies.